Continuando con este estudio, hermanos, decíamos acerca del versículo 12, que lo leían en la Nueva Traducción Viviente, que dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, dice el apóstol Pablo. Es decir, a pesar de que estoy en la cárcel, esto ha servido, el que estoy encarcelado, ha servido para que la buena noticia se difunda. ¿Cuál era la buena noticia? Las buenas nuevas que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo, acerca de su palabra. Es decir, que el que Cristo, hermanos, estuviera en la cárcel, estaba dentro de la voluntad de Dios. El que Cristo estuviera encarcelado, Pablo lo veía como que de cierta manera él sabía que a pesar de eso, él tenía que seguir predicando la palabra. Él tenía que seguir al pendiente de las iglesias, orando por ellas. Él no miraba su situación, él no miraba su condición. Él simplemente entendía que dentro de toda esa situación estaba la voluntad de Dios en su vida. Es decir, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que no importa qué situación, qué circunstancia estemos atravesando. Esa situación, esa circunstancia, ese sufrimiento, hermanos, está dentro de la voluntad de Dios. El tiempo que el apóstol Pablo estaba en la cárcel fue un tiempo que Dios aprovechó, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, estando en la cárcel, escribió la carta a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Es decir, que no fue un tiempo desperdiciado. Dios, hermanos, Dios no desperdicia nuestro tiempo. Al contrario, nosotros somos los que erróneamente en ocasiones desperdiciamos nuestro tiempo, porque la realidad es que nosotros debemos de ver como primera necesidad, hermanos, primero, vivir su palabra. Y segundo, predicar su palabra, dar testimonio. Repito, estemos sufriendo, estemos atravesando lo que estemos atravesando. Si estás en la cárcel, aún en la cárcel tenemos que predicar. Estamos en el hospital, estamos enfermos, aún en el hospital podemos predicar su palabra, podemos dar testimonio, que a pesar que en medio de esa enfermedad la gente pueda ver en nosotros esa paz y esa tranquilidad, incluso que pueda haber gozo en nuestro corazón. Lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas, estaban en la cárcel. Dice la palabra que estaban cantando himnos, hermanos. En medio de esa situación, ellos estaban cantando himnos. Repito, no se conmiseraban de lo que estaban padeciendo. ¿Qué está sufriendo, hermano? ¿Qué estoy sufriendo? Pues en medio de ese sufrimiento tenemos que glorificar a Dios. Sé que Dios no se equivoca, sé que Dios tiene el control de mi vida, sé que Dios me va a dar fortaleza, sé que Dios me va a dar dirección, pero yo le sigo honrando, pero yo lo sigo bendiciendo, pero yo sigo obedeciendo en su palabra. La palabra nos dice que tenemos que gozarnos en el Señor. Entonces, por lo tanto, la enseñanza es que verdaderamente confiemos en Cristo. No importa, hermanos, no importa lo que estemos atravesando. Que no desperdiciemos nuestro tiempo, que verdaderamente aprovechemos bien el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos, dice la palabra. Entonces, es lo que Pablo les dice a los filipenses. Dice más, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice el apóstol Pablo, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estando yo en la cárcel ha servido para que todos a mi alrededor sepan y conozcan de Cristo. Es decir, Dios de cierta manera lo permite con el propósito de que aquellos que no conocen escuchen el mensaje. De todos aquellos que no conocen a Dios, sientan esa necesidad de ver esa persona, de ver ese hijo de Dios que a pesar de que sufre, él sigue confiando en Dios.
Él sigue cantando, él sigue alabando, él sigue honrando a Dios. Eso es lo que Pablo dice. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice la Nueva Traducción Viviente. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Es decir, que Pablo dice, ellos están conscientes, ellos saben que yo no soy un delincuente, que yo no soy un asesino. Ellos saben que por causa de Cristo, dice Pablo, yo estoy en la cárcel. Eso cuando atravesamos ese tipo de situaciones, que somos ofendidos, que somos señalados, que somos encarcelados por causa de Cristo, eso nos lleva a darle honra y gloria a Él. ¿Por qué? Porque no hay pecado, hermanos, porque no hay desobediencia, sino hay en nuestro corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pues aunque no les agrade, yo he sido llamado a predicar su palabra. Aunque no les guste, yo he sido llamado a dar testimonio, a que vean cómo yo vivo, a que vean cómo confío en Dios, a que vean que a pesar del sufrimiento, yo le sigo, yo le sirvo, yo le obedezco, yo le honro a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Versículo 14. Dice, y este versículo es de bendición, es de mucha enseñanza, porque dice, y la mayoría de los hermanos, ¿qué pasó? Dice, cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones, dice Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice el apóstol Pablo, todos los hermanos en Cristo que saben que estoy en la prisión han cobrado ánimo. ¿Y por qué han cobrado ánimo esos hermanos? Porque han visto cómo está Pablo en la cárcel. Cómo Pablo, estando aún en la cárcel, sigue con gozo, sigue con paz en su corazón. Eso les llevó a cobrar ánimo. Es decir, no importa lo que yo esté sufriendo, tiene que haber gozo en mi corazón. ¿Qué veían ellos en Pablo al decir cobrando ánimo? Ellos veían que Pablo amaba a Cristo. Ellos veían que Pablo, en medio de esa circunstancia, estaba detrás el propósito de Dios en su vida. ¿Qué veían ellos en Pablo? Que no importando las circunstancias, él sabía que Dios no se había equivocado, que tenía un propósito para él. ¿Y cuál era ese propósito? Predicar su palabra. Dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Repito, porque es lo que veían con el apóstol Pablo. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, sí, va a haber sufrimiento, es decir, va a haber persecución, pero he cobrado ánimo y sé que Cristo vive. Y sé que Cristo no duerme, y sé que Cristo no se olvida de sus hijos. Por eso voy a predicar, por eso voy a dar testimonio, por eso voy a ayudar, por eso voy a bendecir. He cobrado ánimo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que podamos decir, que podamos ver, qué bendición es ver a un hermano, a una hermana que a pesar de que está padeciendo, la vemos con gozo en su corazón. Es de testimonio y es hasta cierto punto inquietante para nosotros y de preguntarnos, bueno, ¿cómo puede ser posible que a pesar de lo que está atravesando, de que su esposo la dejó, de que su esposa lo dejó, a pesar de eso, él sigue amando a Dios? Que a pesar de que perdió su trabajo, que a pesar de que está enfermo, no deja de confiar en Dios. Eso a la gente, a los que vemos a esas personas, nos da ánimo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacen, hermanos? Porque tienen una esperanza. ¿Por qué yo sigo predicando a pesar de lo que estoy atravesando? Porque yo tengo una esperanza. Porque yo sé que en este mundo soy peregrino. Porque yo sé que en este mundo, hermanos, yo voy de paso. Yo tengo una esperanza, sé que después de esta vida hay algo más para mí. Por lo tanto, eso me lleva a soportar todo lo que pueda yo estar atravesando en esta vida. Que ya llegaremos
al capítulo 4, perdón, donde ese pasaje conocido del libro de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no hay algo, no hay nada ni nadie que me pueda hacer volver atrás, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera, hermanos, tenemos que vivir, entendiendo que detrás de nuestras vidas está Cristo dirigiendo nuestra vida, está Cristo dándonos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Pero es necesario entender que tenemos que cobrar ánimo, hermanos, tenemos que tener ese ánimo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que está con nosotros, hermanos. Dios tiene el control de nuestras vidas. Pero en medio de esas, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro cuando bajó de la barca y caminó sobre las aguas? Quitó la mirada de Cristo y vio a su alrededor. Ese fue el gran error del apóstol Pedro. Ver las circunstancias, ver las aguas que estaban turbulentas, que estaban violentas, eso simboliza ver nuestros problemas, ver la situación que estamos atravesando y no ver a Cristo en nuestras vidas, hermanos. De esa manera tenemos que cobrar ánimo. Yo sé que está difícil la situación, yo sé que mi familiar, que mi hermano, mi madre están enfermos, pero yo sigo confiando en Cristo, pero yo sigo orando por este enfermo porque sé que Dios le puede sanar, porque sé que Dios tiene el poder para hacer las cosas en la vida de esta persona. Eso es cobrar ánimo. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atrevían, ¿por qué? Porque veían a Pablo que había paz en su corazón, que había tranquilidad, que verdaderamente Pablo entendía que Dios tenía el control de su vida. Eso los llevaba a predicar sin temor, hermanos. ¿Y qué es predicar sin temor? Que no miras a la persona, que tú simplemente llegas y sueltas la palabra, que tú simplemente llegas y hablas de Cristo. Sí, te rechazan, sí te ofenden, sí te lastiman, pero tú tienes esa convicción en tu corazón de saber que esa persona no conoce a Dios y por lo tanto necesita conocer de su palabra. Por eso tú predicas sin temor, por eso uno predica sin miedo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque es necesario que todos vengan al conocimiento de la palabra, hermanos. Y a eso hemos sido llamados, a predicar a Cristo. Dice versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice la Nueva Traducción Viviente en estos pasajes. Dice el versículo 15, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos, es decir, los que lo hacen con intenciones puras, predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Es decir, el apóstol Pablo aquí presenta de cierta manera dos lados en cómo se predica a Cristo. Dice aquí, unos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, unos predican con el propósito de causar contienda, de causar envidia. Y dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, de cierta manera quieren
causar más dolor a la situación de Pablo. Pero dice Pablo, dice en el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, finalmente el propósito de Dios se cumple. ¿Y cuál es el propósito? Que Cristo sea predicado. Ese es el propósito. Dice el apóstol Pablo, sí, lo hacen con intenciones equivocadas, sí, algunos lo hacen por amor, pero el propósito se cumple, que es predicar a Cristo Jesús. Que vemos en estas palabras del apóstol Pablo que independientemente de lo que la gente piense, planee, de lo que la gente de cierta manera tenga en su corazón, dice, finalmente Cristo es predicado. Y eso es lo que más importa. ¿Por qué? Porque el Evangelio va en crecimiento, hermanos, porque ese es el propósito, dice el apóstol Pablo. Pero bueno, gracias a Dios que podemos de cierta manera entender su palabra, y aquí nos detenemos nuevamente, hermanos. Esperamos que sea de bendición este estudio. Continuamos en la siguiente ocasión. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Si les parece, vamos a despedirnos haciendo una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y verdadera, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que en nuestras vidas se cumpla tu propósito, que a través de nuestras vidas reflejemos al Señor Jesucristo, que vivamos en santidad, que vivamos apartados del pecado, Señor. En el nombre de Jesús, que verdaderamente seamos obedientes a tu llamado, Señor, ese llamado de predicar tu palabra, de vivir con gozo nuestros corazones y de dar testimonio, Padre Santo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos en todo momento para honrarte y glorificarte únicamente a ti, bendito Dios. A ti la honra y la gloria por siempre, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus hogares, Padre. Bendice a sus hijos, a los hijos de sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, sé tú el proveedor de sus hogares, Señor. Sé tú el que tome control de toda situación en sus vidas, Padre, y que verdaderamente, Señor, siempre te honren y te glorifiquen a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.